Buena, ¿qué tal, chicos? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo podcast. Hoy estamos otra vez en casa. Hemos pasado ya por un estudio, por, por otra casa. Hoy estamos otra vez en casa. Y nada, hoy me toca con Marwan. Marwan es estudiante de Derecho. Principalmente vamos a hablar hoy de la religión del Islam. Efectivamente. Antes de nada, lo Aclarar, estábamos hablando antes de nada, queríamos aclarar que no somos ningunos expertos de nada, solamente estábamos hablando sobre nuestra sabiduría, por así decirlo, sobre lo desde que nuestro sabemos, punto de vista, ¿no? claro, sobre lo que sabemos y lo que entendemos, así que para que nadie crea que aquí estamos dando clases Sí, 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 de... no, no, es efectivamente, más que nada para que nadie piense que soy un erudito, un sabio sobre este tema, simplemente voy a compartirte de cómo para mí es el Islam, cómo lo estoy tu viviendo yo, experiencia, claro, cómo lo he vivido yo desde dentro de mi familia y mi experiencia. pues ya está. Antes de nada, Aclararlo, recalcarlo, dejarlo claro. bien claro. Nada, siempre describo a las personas, siempre las presento por lo que son realmente, o sea, un estudiante de Derecho, pero yo Vale. quiero saber desde dentro del corazón quién es Marwan y cómo te sientes ahora mismo, quién es Marwan ahora en día domingo, no sé qué día estamos, ¿qué treinta día y uno estamos? 30. 30. ¿Quién es Marwan? A ver, honestamente es una pregunta un poco complicada, bro. Es profunda. Sí, no, a ver, si te tiro a la superficial, soy un jurista en proceso, estudiante de Derecho, que honestamente no lo tengo muy claro a qué me quiero dedicar, pero si me pongo un poco más a reflexionar, no te sabría responder. Sí que tengo claro que me gustaría dejar huella en algún ámbito, sobre todo creo que no activismo social, pero sí un poco más de cara a la sociedad, Sí. tanto ya puede ser en política como a nivel internacional. Pero hoy por hoy no te sabría decir quién es. Te podría definir que, bueno, un chico nació en España de origen marroquí. Esto es cuestionable porque muchas veces me dicen, o eres español o eres marroquí, no te sabría responder. Pero si tengo que definirme con una palabra, tío, diría ambicioso. Chaval ambicioso. Bastante, Me gusta, solo tengo una bastante, palabra, ambición. Me bastante. gusta, me gusta. Bueno, vamos a pasar al tema tocho, al tema Sí, grande, pero bastante bonito porque he estado investigando bastante para hacer este podcast vale, realmente. Y, y yo realmente nací en el seno de una familia cristiana católica, pero me gusta ser, o sea, abierto de mente. vale, Y de verdad que me parece muy bonita religión, siempre lo he dicho, siempre se lo he dicho a todos mis colegas, me llaman el marroquí del Temu, vale. soy literalmente, a veces llevo chilaba y cosas de esas raras, para Sí, sí, una persona para latina, sentirlo. para una persona latina es muy raro. Para Vale, nosotros dices, bueno, justo, del día a puede día. ser más normal. Pero a mí me encanta, o sea, me encanta, me parece muy bonita cultura y demás. Me gustaría ir a tu país también, por cierto, antes Dado, de bro, entrar por aquí. 100%. ¿Qué es para ti el Islam? Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos bastante fuerte. A ver, no te tengo una definición como a lo mejor te la podría tirar alguien que se dedica a estudiar lo que dedica a la teología o tal, pero para mí yo creo que es un estilo de vida, más que nada porque quitando que bueno, que es una religión, etcétera, creo que tiene una serie de valores con los que me he criado y con los que para mí a largo plazo pues encontrar esa paz que bueno, que todo el mundo busca, ya seas un adolescente, un padre Sí. o un abuelo ya acabando tus días. Entonces, yo creo que es un estilo de vida. Para mí el Islam es un estilo de vida que refleja mucho valores con los que estoy de acuerdo y simplemente es ese tipo de actos que en tu día a día o que me gustaría a mí que la gente que está rodeada, con la que me rodeo, que tuviesen también en su día a día. Claro, al fin y al cabo es una religión y no es una cosa puntual, no es algo Justo. que puedas hacer y luego dejar de Y hacer luego y dejar, así. eso Al es. fin y al cabo, si tú eres creyente, tienes que el día a día A ver, destacar seguir que al igual que, perdón que te he cortado, con otras tranqui. religiones, a mí me ha pasado que muchas veces tienes crisis existenciales de fe, de decir, ¿y por qué esto es así? ¿O por qué si de verdad hay un Dios, por qué esto está pasando? Yo creo que ahí es donde está la cuestión de que para mí, y desde mi punto de vista, no he tocado otras religiones, el Islam se diferencia porque creo que a pesar de esas cosas malas, son como una serie de pruebas para esa vida, bueno, pues que hay, o sea, para justo esa eternidad que nos viene después de esta vida mundana. Entonces, para mí lo veo como un proceso, una Claro. transición. Al fin y al cabo, lo que estábamos diciendo, que esto no es algo que puedes dejar de hacer. Si eres creyente, tienes que estar todos los días Justo. y hacer todo lo que representa la religión y seguir todos los valores. Esto no va de un día, a lo mejor, ya no creo, y al día siguiente creo y Justo. tal.
Porque aparte tú nos lo explicarás, todos los días tienes que hacer ciertas cosas, como rezar Efectivamente, creo que era cinco los veces rezos al justo día y bueno, ya vienes de un mes, el mes de Ramadán, de marzo, que es el de justo. Ramadán de este año, porque es con respecto a la Sí, es luna, respecto al ciclo lunar, por eso cada año, pues a lo mejor va siendo medio mes antes. Por ejemplo, el año pasado, pues en estas fechas todavía seguiríamos de Ramadán y acabó como a mediados de abril. Entonces cada vez va cambiando. claro, justo eso también lo hablaremos porque es una pregunta Vale, sobre el Ramadán para que, lo siento, para que les puedas explicarnos más a las personas que no sabemos mucho sobre el Ramadán, qué es el Ramadán, qué representa y cómo lo has vivido tú, vale. ciertamente. Entonces, nada, ¿qué valores crees que te ha aportado la religión? O sea, pues, tú dices, has dicho que, bueno, que desde chiquito ciertos valores te han entrado en tu personalidad. Entonces, ¿qué valores dirías tú que son los que ha Vale, a ver, aportado a ti claro, el Islam? yo me he criado en el seno de una familia totalmente musulmana, desde padres, abuelos, bisabuelos, entonces a lo mejor si me llego a criar en otro lado, te podría decir que me aporta otros tipos de valores, pero para mí dos o tres fundamentales que son el de la caridad, que es uno de los principios que también para mí, ya no solo en el mes de Ramadán, sino en lo que va a lo largo del año también, es importante ponerte en la situación del otro, puedes llamarlo empatía a lo mejor. También considero que la igualdad de trato, porque muchas veces tendemos a decir que, bueno, ese racismo ya no hay, pero al final, quieras o no, por pequeños comentarios o lo que sea, siempre hay microracismo entre grupos de amigos, en el trabajo o en la universidad. Entonces, creo que esa igualdad de me da igual qué tipo de religión tienes, de dónde vienes o de tal, siempre te tengo que tratar de factor humano, no de porque tú seas de Latinoamérica y yo sea de Marruecos ya tenemos una distinción. Para mí, yo creo que el Islam como que me ayuda a romper esa barrera Sí, y a lo mejor te diría otro valor así fundamental para mí. Creo que es la educación respecto a nuestros mayores. Creo que muchas veces en esta sociedad, sobre todo aquí en Occidente, es casi inviable, por ejemplo, en Marruecos, ver que un abuelo, tu abuela o tal, acaban en una residencia. Yo creo que eso, por ejemplo, sí que se comparte bastante en países como Latinoamérica o países más musulmanes, más africanos. Yo no conozco gente que sus abuelos, por ejemplo, acaben en una residencia. Ya que habrá casos, sí, sí, obviamente siempre hay sí. porcentajes. Pero, por ejemplo, para mí un factor que aquí en Occidente no lo tiene es el de esa unidad de familia, ¿sabes? Como que a lo mejor en los 80 los 70 pues lo había más, pero ahora es como que ese factor tradicional yo no Y lo veo y para mí es algo con importante. el respeto a los mayores también tienes algo que ver. O sea, con respetar a las Sí, sí, personas sí, para mayores. nosotros es como, pues joder, si mi abuela que en paz descanse, si siguiese viva sería como la matriarca de la familia, entonces como que a pesar de que sea mayor, su opinión seguirá importando, entonces como que ese respeto hacia ella siempre va a estar, independientemente de la edad que tenga, ¿sabes? Pues es muy bonito. Y sí es verdad que aquí he visto ejemplos de Total, niños o chicos adolescentes contestándole a las personas mayores, totalmente, hablándoles feo. Y sí es verdad que en Latinoamérica, tú lo has dicho, no se ve tanto esto, sino que se ve más la unión familiar y todos juntos y los mayores son los que literal. mandan Ya y te digo, yo tengo bastantes amigos también de Latinoamérica y con ellos siempre que pues, me han invitado a casa o lo que sea, y en eso sí que noto que compartimos bastante esos tipos de valores respecto a la familia, que es mucho más unión, mucho más celebración ya no solo de fiestas en familia y el respeto a los mayores que para mí es bastante importante. claro. Más o menos, bueno, así en grandes rasgos, ¿me podrías decir cuáles son los valores principales del... O sea, entiendo como los principales fundamentos, ¿no? del Eso es, Islam. los principales fundamentos. A ver, son cinco, que sería el principal es como atestiguar que hay un único Dios, que es Allah, y su mensajero es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego tenemos el del mes del Ramadán, que Sí, eso es durante un mes hacer un ayuno, este justo mes. eso es, que es el que acabamos de hacer ahora mismo. Luego tenemos el zakat, que es la caridad, que es ponerse en la situación del otro y bueno, pues hacer actos de bondad, de donaciones, etcétera. Luego tenemos, para mí, uno que es el que más está en nuestro día a día, que es el salat, que son las oraciones, las cinco postraciones que tenemos a lo largo del día. Y por el último es el de la peregrinación, el que todo el mundo ve de vez en cuando, que sobre todo mayores, porque está más generalizado ahora, pero se puede hacer a cualquier edad, que es el de ir a la Meca. Una vez en la vida, Es, ¿no era? es mínimo, o sea, a ver, hay controversia con esto porque realmente está como estipulado que ha de irse,
siempre y cuando también tus condiciones económicas, etcétera, pero la cosa es hacerlo al menos una vez en la vida. Una vez en Sería la vida. como para completar esos 5 pilares. Con respecto a la tercera que me dijiste, que era la de la bondad, Sí, pues, de dar algo a las la caridad, personas que no justo. pueden, me parece, no sé, corrígeme, que es, dependiendo de lo que ganes, si pasa el nivel del oro, del valor del oro, tú tienes que dar un 10% o algo así era, No ¿no? A lo sé, mejor. no sé si es del valor del oro, porque en esto me pillas un poco, pero sí que es verdad, también depende un poco de tu condición económica y de tu estabilidad económica. Sí, Tienes que hacer como, por X, vamos a poner un número redondo, por ejemplo, por 1.000 euros, tienes que donar como 25, como vale. por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Pero también te digo que es a nivel económico, si gracias a Dios pues tienen muy buena riqueza, harán más donaciones, pero la cosa es cumplir con ese mínimo para esa gente que no puede. Y eso cada mes. Cada mes o cada cierto tiempo que te lo puedas permitir, porque no todo Claro, el mundo a lo claro, mejor puede hacerlo. obviamente. Y con respecto a los rezos, ¿a qué horas se hacen? Vale, pues va un poco, es que también va un poco variando. Normalmente son 5 rezos que cubren pues casi todo el día. El primero, ahora por ejemplo, ahora con el cambio de hora son más o menos 6 7 de la mañana. Luego tenemos uno que es como el Dohor que es como a la 1, justo antes de comer. Luego tenemos el Asar que cubre como la mitad del día, justo como eso de las 3 4. Luego tenemos el Magreb que es justo cuando se pone el atardecer. Y el Isha que es como más o menos equivalente a después de cenar A la hora de aproximadamente. dormir. Bueno, Justo, antes de o antes dormir. de dormir, Vale, vale. técnicamente, más o menos. Aquí ya te estoy preguntando por curiosidad. Estas cosas no están apuntadas No, aquí. o sea, son esos 5 obligatorios y luego tú puedes hacer siempre de 11. Vale, son como. Las postraciones siempre son rakat, lo llamamos nosotros. Y las voluntarias siempre tienen que ser de dos en dos. O sea, no puedes hacer una, por ejemplo. Sí, Si yo me hago mis 5 voluntarias, o sea, mis 5 obligatorias, si quiero hacer una voluntaria, tengo que hacer una postración de dos, que es como levantarte, bajar, levantarte y bajar, ¿sabes? vale, vale. Entonces es eso. Y ya en base a tu experiencia, ¿se te ha hecho complicado buscar un trabajo en el que puedas compaginar estas cosas? Tío, pues justo ahora que estaba de prácticas, es complicado cuando a lo mejor la otra persona no procede, o sea, no cree No en ninguna entiende. otra religión Vale. o no quiere entenderlo. Porque, por ejemplo, bueno, pues a ver, también depende del trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en las prácticas tengo la suerte de que la gente con la que estoy trabajando sí que son creyentes, pues son cristianos, por ejemplo, pero yo cuando les traté el tema de, por ejemplo, para mí los viernes es fundamental acudir a la mezquita, que es como el día de congregación, me dijeron que sin ningún problema, que me tomase el tiempo para ir y volver y sin problema. Sí que me ha pasado de encontrarme con gente que como no lo entiende o no cree en ninguna religión, te dice, no, tu horario es de tal a tal, adáptate y luego ya reza o lo que quieras. Entonces yo creo que también es un poco ya depende de la persona con la que te encuentres, pero sí podría ser un impedimento en algún trabajo, sí, pero a ver, yo creo que como todo al final. Claro, claro, claro. Lo entiendo perfectamente. O sea, no entiendo a esas personas, sino te entiendo a ti, digo, Ya, porque al fin y al cabo es algo que tienes que hacer, quieras o no, y si esas personas no te facilitan el hecho de hacerlo, pues claro, pero también poco al mal, final, ¿no? bro, es como su punto de vista. Como ellos no lo han vivido o no lo viven, como es su Ya, realidad y la mía es otra, entonces, claro. Y más que nada porque no entienden el hecho de lo que estábamos hablando. No lo claro, entienden el justo, hecho porque no son creyentes y a lo mejor no te quieren comprender, ¿sabes? justo, justo. Tengo que acercarme otra vez al micro. Sí, cuando gires la cabeza, dejas el micro Vale, para que vale. no se te escuchen hablar así. Llévate el micro a la boca contigo, ¿vale? Me están Gracias. regañando todo el rato, ¿eh? Vale, vamos a pasar con preguntas más tranquilas. Ya Vale, sé, volvemos otra vez. vale. Eh, ¿Con cuáles de los países que has visitado te quedarías? Porque sé que has viajado muchísimo. Sí, he tenido, Ahora has estado en Erasmus también. justo, he tenido la suerte de estar ahí y, bueno, estaba en Milán y contando con 3 aeropuertos que tienen ahí, tío, todos los vuelos van por ahí, entonces son súper accesibles y 2, 3 días en cada país he podido estar. Si me tuviese que quedar con alguno, tío, depende de en qué, ¿sabes? En plan, si es por gente, por cultura. Me ha llamado bastante la atención Budapest, por ejemplo, tío. Gente bastante cercana. Hay una comunidad judía bastante grande, que eso me sorprendió bastante. Y el trato así con la gente, muy bien. Luego, yo qué sé, si te lo quieres llevar a paisajes, Malta, una locura, bro. Te lo prometo que de los países que no me llamaban la atención y cuando estuve dije muy bien. Wow. Sí, sí, no, te lo prometo. Y dije, pues te diría con Malta, a lo mejor. ¿Y cuál te falta en la lista? Un montón. Pero Un así, montón, un si montón. tuviese que decir alguno, tío. De hecho, ayer lo estuve hablando con un amigo, tío. Me encantaría ir a Sudáfrica. Hacer un Sí. safari por Sudáfrica, por Tanzania, a lo mejor. Sería una locura. Segunda, eso sería una locura, ¿eh? Sí, En sí, sí, verdad, me sería una puta encantaría, tío. locura. Sería experiencia de vida, literal.
No, no, literalmente, bro. Me encantaría. Segunda pregunta. Película favorita. Y si esta tiene un mensaje, Película favorita. alguna que te haya gustado, tiene un mensaje que te haya marcado, la verdad. Película favorito. A ver, te puedo tirar de míticas. Interestelar, por ejemplo. Muy buena, pero sin más. Sí, más, sí. Y si te tuviese que tirar alguna más enfocada religión, a lo mejor. eh, el Arca Noé, tío. El arca no O es. sea, yo para mí, bueno, de todos los profetas que hay, para mí uno de los más que más me interesa es Noé. Y siempre que veo, o sea, me la puedo ver sus pelis 2, 3 veces, tío. O sea, me mola mucho. Claro, porque esto para la gente Que no que no cree, justo. entienda realmente, porque yo he estado investigando y demás, realmente muchas de las figuras que salen en la Biblia, la mayoría, también salen en el Corán, porque De es, hecho, sí, literalmente todos. O sea, literalmente todos. Solo que la única diferencia es eso, que los cristianos no acaban de creer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de estar en la Biblia escrito, es un profeta y el último, y para nosotros sí lo es. Entonces, claro. principal Es diferencia a lo igual mejor. que en el Corán también sale Jesucristo, Sí, sí, de hecho por para así nosotros es decirlo. bastante importante también. Es el día Claro. del juicio final, es el que volverá y juzgará al resto. Vale, seguimos con el tema importante. Vale. ¿Cuál es tu opinión sobre la fe? O sea, con respecto a cumplir tus sueños y tus metas, el tener fe, el tener esperanza, bueno, se dice en la frase que la fe mueve montañas. Literal. Para ti, ¿qué tan importante es? ¿En qué grado es importante la fe? Tío, pues también yo creo que me llegas a preguntar esta pregunta hace 3, 4 años, que era más crío y tal. Y te podría decir que, bueno, está ahí, lo he mamado desde pequeño en casa y tal, pero yo siempre lo digo, que puedes nacer en el seno de una familia cristiana, ser musulmán o lo que quieras, pero la fe la tienes que descubrir tú. No, no porque haya nacido yo en una familia musulmana, ya soy musulmán, tengo que Claro, hacerme mi camino. Entonces te diría que es verdad que en los últimos, te diría que a partir de la cuarentena, tío, a partir de la cuarentena cobró muchísima importancia la fe en mi vida y ahí sí que empecé a llevarlo como todo más al día, más estricto, más tener conocimiento sobre los temas y hoy por hoy te diría que es, vale, o sea, es uno de los valores que me caracterizan. Puedes preguntar a amigos lo que quieras y para mí es fundamental ahora mismo, justo has dicho una frase de que has dicho, puedes no haber nacido en el seno de una familia musulmana, efectivamente. pero no ser musulmán. Y eso, para mí, tiene con respecto a la siguiente pregunta, que son las personas que han nacido en el seno de una familia musulmana, ellos dicen que son musulmanes, pero tampoco es que practiquen mucho la religión y incluso a veces la manchan. Y este va a ser una pregunta en la que puedes decir lo que quieras, Vale, pero es la opinión con respecto a las personas que han estado manchando, por así decirlo, la religión todo este tiempo y a partir de lo que han hecho o crímenes o lo que sea, vale, a ciertas personas, vamos a decir marroquíes, se les juzga como me vais a robar o me vais a apuñalar o lo que sea. vale, Que yo, de verdad que me molesta muchísimo esas personas que están manchando tanto vuestra religión como cualquier otra. Y me da rabia porque tengo muchos amigos marroquíes, a tus sí, muchísimo más, que me caen genial, que me parece muy bonita su religión, los valores que tienen, y ciertas personas que hagan ciertas cosas, manchen todo lo bonito que es, sí, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? vale. No te van a monetizar el vídeo, que lo No, sepas. no, O sea, tú me das una, bueno, no creo que lo eh, monetice igualmente. vale, directamente, voy a separar la pregunta primero en dos, que más o menos por cómo he entendido que es lo que me estás preguntando. La primera parte, a ver, considero que mucha gente, por mucho de haber nacido en una familia musulmana, yo sí uno, al principio, tío, que te cuesta cumplir con ciertas cosas. Pero por mucho que cueste, yo es que creo que la gente no lee, tío. Porque, por ejemplo, para nosotros en el Corán, una de las primeras palabras que es Iqra. Iqra es leer. O sea, literalmente tenemos un libro que para nosotros es la guía, es nuestra guía espiritual, tanto en el más allá como aquí. Y es que gente adolescente, yo me incluyo en su momento, es que no nos paramos a leerlo, tío. De verdad que hay muchísimas cuestiones que con 17 años tienes de ¿y por qué no el alcohol? ¿Y por qué no el cerdo? ¿Y por qué no la fiesta? ¿Y por qué no tal? Que realmente si te pones a leer lo puedes llegar a entender. ¿Qué pasa? Que actualmente, bro, nadie se para esos 10 minutos que me voy a estar sentado en vez de estar leyendo, estoy con TikTok, estoy con el móvil y tal. Entonces, para mí es fundamental que la gente se ponga a leer. En el momento en el que te pones a leer, ya, tú, por ejemplo, si quieres, eh,
te puedes poner a leer el Corán, que hay transliteración, es verdad que no es el mismo mensaje porque se pierde ese, esa revelación fue en árabe, entonces se pierde, pero puedes llegar a entender mucho sobre nuestra religión. Entonces yo creo que eso, la primera parte es que a la gente le falta lectura. Y la segunda, que por qué manchan, bro, yo creo que es porque, por una parte lo entiendo, fíjate, porque sobre todo actualmente las masificaciones de inmigración que está habiendo es heavy, sobre todo, bueno, solo hay que ver la cantidad de ya no solo marroquíes, sino de africanos que a lo mejor suben desde el estrecho por España. También te digo que es depende del perfil de persona, porque muchas veces actualmente considero que la gente que inmigra es o bien porque no tiene estudios, porque literalmente actualmente en cualquier país considero que si tienes acceso a la educación, no te va a hacer falta irte a otro país. Bueno, siempre si quieres estudiar fuera o lo que sea. Claro. Más que nada porque considero que puedes tener opciones laborales en tu sitio. ¿Qué pasa? Que actualmente están viniendo muchos jóvenes o lo que sea que manchan ya no solo nuestro, cómo nos ve la gente. En Barcelona, por ejemplo, hay una comunidad de marroquíes muy grande, pero muchos de ellos son gente que no tiene estudios, Sí, gente que viene y delinque. Y me dirás por qué. Igual te puedo decir que porque son vagos y no quieren trabajar o porque no simplemente son así. ¿Qué pasa? ¿Que mancha eso al resto? Sí. ¿Es culpa suya? En parte. Porque entiendo que a raíz de lo que hacen ellos se manche eso, pero también creo que o sea, esa mentalidad que hay aquí en Occidente, bueno, yo cuando digo Occidente y Oriente, sobre todo Oriente me lo llevo a países árabes y tal, tenemos esa diferencia porque en un país en Oriente, que también lo hay, pero en un lugar donde se prohíbe el alcohol, se prohíbe en cierto modo la fiesta, la prostitución, la pornografía, incluso los intereses. O sea, nosotros los bancos árabes generalmente se mueven sin riba, que sería esos intereses. Yo creo que actualmente en la sociedad europea no, o sea, sería insostenible. O sea, la sí, cantidad de dinero que mueve la pornografía, el alcohol, sería insostenible. Entonces, en el momento en el que tú ves que países tienen esa serie de principios contrarios a los tuyos, intentas mancharlos de alguna forma. Más que nada para que la gente, el resto de países, Asia, América Latina, América del Norte, tengan como una perspectiva negativa de ellos. Entonces, yo sí. creo que además de las personas por sus propios actos, las instituciones ahora mismo europeas a lo mejor, o ya no solo europeas, sino mundiales, como que intentan manchar una imagen del Islam que realmente no lo hay. Se tira siempre de machismo, de terrorismo, de la mujer es inferior al hombre, cuando realmente si te paras a leer, al revés. O sea, de hecho, es que te lo puedo enseñar en cualquier hadith, que es que el valor que tiene la mujer para nosotros es superior al que va a tener 20 hombres. O sea, literalmente, lo que pasa es que se está promoviendo un tipo de feminismo, un tipo que yo creo, en el Sí, feminismo, sí, pero sí. creo en el de primera ola, el de las cosas que hay ahora mismo, no considero que sea feminismo, sino es más tirar a poner a la mujer en una posición de poder más que la del hombre. Entonces, considero que esos movimientos que hay actualmente son, como chocan con el Islam, lo que intentan tirar es al Islam al suelo, para que la gente tenga más el Islam es machista, el Islam solo va contra los infieles. No, eso son películas de Estados Unidos, te quiero decir, Ya. no, 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 es no hay que más. tienes toda la razón, eh. Los Islam van a ser de terrorismo, de tal, no sé qué. ¿Eso te ha afectado en algún punto de tu vida? Tío, yo creo que doy gracias a Dios que yo no he sentido tanto racismo como tal, porque sí que he sentido un micro racismo en el sentido de decir, yo casi todos mis amigos son españoles, pero porque me he criado con ellos y tal, y siempre me dicen, Buah, es que tú eres un marroquí pero distinto. Entonces es un tipo de moro bastante distinto al que nos encontramos. Pero como que distinto. O sea, es lo mismo, ¿sabes? Los dos hemos nacido aquí y los dos tenemos origen marroquí. Sí, pero tú, no sé, tienes otro tipo de mentalidad, otro tipo de educación. No, lo que pasa es que a lo mejor a él no le estás dando la oportunidad de conocerle y a mí, como ya me has conocido, me Claro, estás viendo así. Yo creo que racismo como tal no he tenido en el colegio, doy gracias a Dios por eso, pero sí que en el día a día, sí que comentarios de, pues, vale, tú eres musulmán, pero tú eres distinto, bro. ¿En qué soy distinto? Si hago lo mismo que ellos. Claro. ¿Qué claro. pasa? Que no se dan esa oportunidad de conocer al resto. Te juzgan desde una perspectiva, pues que igual ni saben tu situación ni saben quién eres. Uf, ha sido Sí, 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 buena ha sido respuesta, ¿eh? duro, ¿eh? Nada, para tranquilizar todo, cuéntame un poquito sobre el Ramadán. Justo
Último día, ¿no? Último día fue ayer, hoy ya, en plan, Ya. ya podemos comer. De hecho, voy a beber un vasito de agua. Ah, El tranquilo. café, tú. Mm, Así que nada, cuéntame un poquito sobre el Ramadán. Si quieres, dame una parte principal, me explicas de qué va el Ramadán, Vale, luego me explicas qué es lo que tienes que hacer, por así decirlo, vale. y cómo ha ido para ti. Vale, tío, yo al principio, cuando, o sea, no hay una edad más o menos reglamentaria en la cual los niños empiezan a hacerlo, sino tú cuando poquito a poco vas haciendo un día sí, un día no, cuando eres más pequeño y tal, hasta que llega un punto que lo haces pues, el mes entero. Como ya hemos dicho antes, cada año va siendo un poco antes o un poco después, depende del ciclo, perdón, depende del ciclo lunar. Y este año, tío, se me ha pasado volado. En plan, pero te lo prometo, empezó el 1 de marzo y estamos a 30 y es que no me he dado cuenta ni cómo entre que ha habido lluvias que no salías de casa, el trabajo, las prácticas y la uni, se me ha pasado volado. Tema familiar, gran parte de mi familia pues está en Marruecos o están en otros lados de España, entonces es verdad que es un mes en el cual hay mucha congregación familiar, pues ya no solo familia, sino como en comunidad, mucha gente. Si normalmente te cuesta ir a la mezquita o no vas por tiempo, es como que la gente prioriza muchísimo la religión en el mes de Ramadán, que ojalá fuese en el resto de meses también, pero es como que el Islam es como, yo lo veo como más fuerte incluso en el mes de Ramadán porque es como que todo el mundo se une para ir a los rezos, ves como todo el mundo está pasando hambre, por así decirlo, por una causa común, que es ponerse en la piel del otro, etcétera. Entonces, así a grandes rasgos, bueno, te digo lo que te he dicho y ya como más tema personal, es un mes que, si es verdad que los dos, tres primeros días hace mortal, porque hasta que te acostumbras a no Sí. comer, hasta tal, ves a la gente comiendo en la uni, en el trabajo, etcétera, cuesta, pero a raíz de ahí, tío, hoy, por ejemplo, que ya podía desayunar en un horario normal como vosotros y tal, se agradece, tío. O sea, es como que empiezas a agradecer cosas que tú lo has normalizado tanto pero que realmente tú te vas a un país del sur de África, igual no tienen su agua potable o igual no tienen su comida diaria, entonces como que lo empiezas a notar y dices, vale, o sea, ya sé por qué lo hago y agradezco el poder tener la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, al fin y al cabo, me has dicho antes que es uno de los fundamentos principales de la religión, entonces es un mes en el año bastante importante para vosotros. Totalmente. Pero os conozco ya varios que ya es como, no, estoy súper normalizado. Yo digo, "¿Pero ¿cómo puedes aguantar tanto en plan sin comer? No tienes hambre, no tienes sed, no te falta energía. No, si estoy súper tranquilo igual. Yo creo que No, ahí es donde vuelve la fe otra vez, bro. El decir, es uno de mis pilares en mi religión, soy devoto de esta religión y es como que cobra sentido, porque igual para alguien que no lo es, dice, tío, ¿cómo puedes tirarte 12 horas sin comer o beber agua? Claro, pero tú cuando tienes esa fe interiorizada, se te hace más ameno, porque sin fe no sabría ni por qué lo estás haciendo. Y dos, cuando vives en una comunidad, vives en una familia a lo mejor que también lo hace, que todos es se mucho más apoyan entre fácil, sí. totalmente. Tengo amigos que son regresados al Islam, que son gente que pues, a lo mejor viene de familia cristiana porque se han hecho musulmanes, y es verdad que a ellos les cuesta más en el tema de casa, por ejemplo, porque yo entro en casa y están mis hermanas también haciendo el ramadán, está mi madre también, mi padre, ¿sabes? Entonces, pero luego a lo mejor llega otra persona que es la única musulmana en casa y ves a tu padre o a tu madre comiendo y dices, hostia, pues me cuesta más, ¿sabes? Entonces, Por ejemplo, el otro día me chocó una imagen de, bueno, un chico que está en la escuela de artes marciales en la que estoy yo, ¿vale? también es musulmán, y estaba reventado, estaba haciendo boxeo, él estaba en boxeo, yo estaba esperando para la clase de después, estaba sudando, estaba haciendo sparring, realmente estaba a tope. Sí, Y se quitó el casco un momento, se fue a su mochila, sacó una cajita de fresas, se comió dos, porque ya eran las ya, 7:30, vale, creo, y ya, siguió otra vez. O sea, no había comido en todo el día, estaba cansadísimo seguro. sí. No tenía nada de energía. Solamente se comió dos fresas y siguió peleando. O sea, Y ahí seguía, ¿no? sí. A ver, Ya es como que estáis acostumbrados realmente. no, no, ya te digo, o sea, en el momento, a ver, a mí me cuestan esos dos, tres primeros días, pero una vez tal, lo tienes tan interiorizado que, también te digo, por ejemplo, tú cuando estás 12 horas sin comer, en el momento en el que puedes comer, como te metas a comer tantas cosas, Sí. o sea, al final vomita. O sea, tienes que hacerlo como más progresivo. Entonces, lo entiendo de. Me toco los labios con la fresa, me como un poco y a seguir entrenando. Y luego ya, pues, se hinchará a comer por la noche, obviamente. Claro. ¿Y cuál es vuestra, por así decirlo, porque sé que tenéis una tradición de cómo romper el ayuno? Creo era con dátiles, ¿no? Eso es. O sea, a ver.
realmente si estás fuera o lo que sea, pues si no tienes a mano, pues con cualquier tipo de comida, agua o leche. En casa normalmente yo, mi ritual, por así decirlo, a la hora de abrir el ayuno es con un vaso de leche y con dátiles. El otro día probé los dátiles por primera vez, están buenísimos, tío. Muy dulces. Sí, 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 están sí, están muy buenísimos, nunca buenos. lo había probado, ¿eh? Está muy buenas, sí, sí. Vale, siguiente pregunta. Una persona con la que tendrías una charla. O sea, si no estuviera yo aquí, ¿qué persona te gustaría tener aquí al lado y tener una charla? Pero en plan actual, personaje histórico, Lo que tú, histórico, actual. honestamente, no, o sea, me pillas. Te puedo decir, vale, es bastante polémico Sí. y se le juzgó mucho por cosas que hizo, que en parte tienen sentido, ¿no? Pero creo que yo me pondría aquí a un Napoleón o me pondría a un Hitler, Vale, Mussolini, sí, sí. Te, te- por, te entiendo, por te entender entiendo. su punto de vista y Te entiendo, te porque entiendo. al igual que mi realidad es otra y no quiero caer en anacronismos de decir por qué lo estoy juzgando, él tuvo su realidad y sobre todo con Hitler, por ejemplo, él tuvo su realidad de por qué hizo las cosas. Me gustaría entender o intentar comprender el qué se le pasa por la cabeza No, para y al hacer final, eso. al fin y al cabo, no estamos apoyando, Justo, no, que no, no se justo, crea que estamos simplemente apoyando, sino que al fin y al cabo intentar entender su son de realidad, las cabezas más literalmente, pensantes y potentes del mundo. O sea, al fin y al cabo han podido llevar a un país entero o más literalmente. a algo. Por ejemplo, Napoleón con su imperio, con Hitler con todo un país O entero. sea, por mucho que sea un líder bueno o malo, que eso ya cada uno lo juzgará, es un líder, porque es que para que te siga tanta gente y apoye tu movimiento y lo que defiendes, tienes que mandar un mensaje. Entonces, sí que me gustaría intentar entender el por qué tenía ese mensaje y cómo hacía que la gente le siguiese, porque al final si lo ves desde fuera dices, hostia, choca. Y ya justo hablando de historia, ¿qué suceso histórico te hubiese gustado vivir? A lo mejor estar en el Arca de Noé también. No, 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 ¿Te no, 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 imaginas? no tan atrás, no tan atrás. Te diría por ver un poco la situación de un musulmán al andaluz, por ejemplo, me molaría muchísimo, sí que leo bastante sobre ello, pero si no, me gustaría vivir un poco en el Imperio Otomano, tío. Uf, Porque ahí sí que hubo bastante guerra entre cristianos y musulmanes, el sí, entender por qué había esa guerra, por Jerusalén, etcétera, entonces sí me molaría vivirlo. qué guay, qué guay. Así ya vamos a otra pregunta bastante profunda. Para ti, ¿qué es el éxito? Es una pregunta complicada, ¿eh? Para mí, ¿qué es el éxito? A ver, yo creo que es subjetivo, ¿no? Depende un poco las metas que tengas y el qué quieras hacer con tu vida. O sea, yo considero que hoy por hoy no he llegado ni al 10%, es que ni al 5% del éxito que sé que voy a tener. Sí que es verdad que considero que en ámbito personal me considero una persona, no sé si exitosa, pero agradecida, porque bueno, hay gente que lo está pasando peor o está en situaciones que igual no son tan favorables. Entonces, en ese ámbito, muy bien. Ámbito profesional y de vida, considero que no soy exitoso. ¿Y qué sería? Para mí el éxito, por ejemplo, es la paz. O sea, no la paz mundial, porque eso para mí Sí, es sí, sí. imposible, sino llegar a un punto de vida en el que yo pueda vivir tranquilo, de decir, si quiero ir a trabajar, puedo ir a trabajar. Lo puedes asociar a libertad financiera, a lo mejor, pero es más el poder dormir tranquilo, decir, haga Sí, lo que haga, sé sí. que mis actos no están dañando a nadie y sé que estoy aportando a la sociedad. Y sentirte en paz. Eso sobre todo, Justo, ¿no? para mí, Eso para ti para es mí el eso éxito. es el éxito. Que luego también está aparejado a libertad financiera, Sí. poder tener libertad de tiempo, hacer lo que quiera, también. Y con respecto a lo de ser agradecido, dirías más que es como tu filosofía de vida. Bueno, aparte de ser ambicioso y demás. Como has dicho Mm, que eras como exitoso, pero en la parte de ser agradecido o algo sí, así, yo creo no que sé, no entendí bien. vivimos, sobre todo, te voy a decir nuestra generación porque el resto ni idea, pero es como que vivimos en tan constante cambio, bro. Por ejemplo, lo del TikTok, estás todo el rato cambiando que en el momento en el que te paras a decir que, pues gracias, tengo una casa, tengo a mi familia, puedo comer y tal, es como que lo hacemos tan poco que realmente no valoramos ese día a día. O simplemente, tío, yo, por ejemplo, es algo que sí que Perdón. estoy aplicando más ahora. Una vez me levanto, tío, 5 cosillas por las que estoy agradecido. Buah, pues, agradecido por haber podido desayunar con mi madre. Agradecido por levantarme un día más. Agradecido por el día que tuve ayer. Por tener estas amistades. Son cosas que parece una tontería, pero que realmente nos paramos tan poco a verlo que el día que lo haces o el día que te falta es cuando te das cuenta de, hostia, pues ya no tengo esa pareja, ya no tengo esa relación de amistad. Imagínate, Dios no lo quiera, fallece mi madre.
dices, hostia, pues ahora es cuando he hecho de menos ese momento. Sí, Entonces, en vez de vivir tan rápido, tan líquido todo, hacerlo más, oye, párate, agradece, o no agradecer, simplemente párate a reflexionar qué estás haciendo, claro, yo por ejemplo sí que lo hago todas las noches rezo. ¿vale? Desde chiquito me inculcaron el hecho de rezar, me lo inculcó mi abuelo, que paz descanse, Paz descanse. y todas las noches, todas las noches, todas las noches rezo. Sí que hubo lo que has dicho tú, que hay momentos en la adolescencia en la que cuestionas tu fe. Totalmente. Y sí hubo un gran estrecho en el que no hice nada, porque perdí la fe y demás, pero a la que me di cuenta que todo lo que había pedido en su momento sí es verdad que me lo habían dado, dije, tío, no sé qué hago no creyendo, porque yo soy realmente creyente. No me encasillaría yo en una religión, porque yo Vale, soy creyente de Dios, por así vale, decirlo. Sí es verdad que se asemeja ciertas partes a la católica y ciertas partes a la musulmana. ¿Por qué? vale. Porque no creo en otra cosa que no sea solo un Dios. Por ejemplo, de No, la eso Trinidad es. no. No. Vale. Solo creo en una persona, una persona, no. Sí, un Un único ser, ser, justo. eso es. Y bueno, por ciertas partes sí que sería más católico, otras partes sería un Vale, poquito más islam. Pero sí es verdad que todas las noches me paro y, bueno, antes de dormir, rezo un poco, doy las gracias. Solamente pido salud y protección para mi familia. Solo es lo único que pido y vale. que me guíe en mi camino para conseguir mis metas y demás. Pero sí es verdad, tío, que, que, que la gente debería pararse un poco y, Totalmente. y reflexionar. Y reflexionar y dar las gracias, porque hay una frase que es bastante dura, que dice que las paredes que más escucharon rezos es en el hospital. Literalmente, cuando. Es que eso me parece bonito y a la vez muy triste, tío. Porque, por ejemplo, es lo mismo cuando tú no echas de menos a alguien hasta que no está en tu vida. Claro, Entonces, ¿por qué no agradecer? ¿Por qué no mostrar ese acto de cariño, ese os te quiero, bro? ¿Por qué no decirlos en el momento en el que estás con ella y no hasta que se ha ido? claro. Y lo bonito que es ser agradecido, tío, y lo bonito que es, bueno, no, en verdad, lo que te puede ayudar, lo que te puede beneficiar el rezar, porque se dice que rezar, el meditar, Sí, también es bastante bueno para ti, pero lo bonito que es ser agradecido porque cambia tu perspectiva a la vida. Es como que los problemas ya no son problemas, sino son momentos de aprendizaje. eso justo, es que antes has dicho una cosa que me ha tocado, que es porque le pasa a mucha gente ahora, que es, por ejemplo, cuando reza y pide, y si no se le da, como que ya deja de querer. No sé si me estoy Sí. explicando. Y la inmediatez, como que Justo, es como que lo no... buscan en el momento. Pero eso me costó entenderlo, tío, pero muchas veces tú puedes pedir algo, o que te llegue X cosa, pero es que a lo mejor la respuesta es que no te llegue, tío. Entonces, en el sentido, porque a lo mejor para ti, aunque tú lo ves ahora como que es bueno para ti, a lo mejor a largo plazo iba a ser malo y Claro. es el mensaje de Dios que no te va a llegar. Pero la gente buscamos tenerlo todo tan inmediato y si yo quiero esto, lo quiero tener, que en el momento en el que tú pides a Dios, por ejemplo, y no te llega, como que ella dice, no me escucha, o no creo porque no hay nada. Es que realmente a lo mejor su respuesta es que no te va a llegar, porque Claro. es peor para ti. Y a lo mejor no te va a dar lo que quieres, o a lo mejor si le pides fuerza te da problemas. ¿Por qué? Justo, Porque es lo que necesitas para ser más fuerte. Al fin y al cabo, bueno, me voy a poner ahora como si fuera aquí un tío de frases, pero se dice que Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. totalmente, Al fin y al cabo no te va a dar lo que realmente quieres. O sea, si tú quieres fuerza te va a dar problemas porque eso te va a hacer más fuerte. totalmente. Y tienes que esperar, no es algo súper inmediato. Tampoco es un truco de magia, es creer y tener fe Y de en un hecho yo ser. considero que en el momento en el que naces, en el momento en el que llegas aquí es porque, desde como yo lo veo, yo creo que Dios ya te ha enseñado todo lo que vas a vivir y es decisión tuya decir, quiero vivir o no. Y en ese sentido, mucha gente, para mí, todos son elegidos para hacer grandes cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que se conforma con no hacer nada o pierde esa fe en Dios, pero en el momento yo creo que esas pequeñas personas o las que quedan, ese pequeño porcentaje, sí que muestran su fe, sí que persiguen esos sueños, que suena muy estoico esto, pero muy poca gente lo hace. Yo creo que ahí es donde realmente se ve el propósito que tiene cada uno en esta vida. Y muchas veces se logra, muchas veces no, pero la cuestión está en poder seguirlo, ¿sabes? Yo creo que la gente simplemente renuncia a ello por comodidad, cuando realmente puedes estar destinado a grandes cosas, pero por simplemente hecho de conformismo no, Y no llegas. es lo que estábamos hablando antes. Realmente, si te pones a pensar y ves a las personas que por así decirlo, son un ejemplo, la fe sí mueve montañas y sí puede Totalmente. ayudarte a conseguir todo todos tus sueños. Porque quieras o no,
partimos de una base que es un poquito más arriba que las personas normales. Las personas normales que no tienen fe parten de no tener nada, Total, nosotros tenemos fe. Al fin y totalmente. al cabo, la fe es lo último que se pierde, también se dice. Y si ves personas, por ejemplo, vamos a poner algo más cercano a nosotros que nos gusta la UFC y todo eso. Vale, Ilia Topuria, o sea, lo ha dicho, o sea, él es una persona creyente, no muy es creyente. practicante de la religión cristiana ortodoxa, Sí, creo, creo. pero él, él lo que dice, él tiene fe y sabe que Dios tiene un propósito para él y que si lo tiene aquí, se puede cumplir, al fin y al cabo. Que es lo que yo creo, es que es lo que estábamos diciendo. Yo creo que esa ventaja, y ventaja, cógelo con pinzas, que tiene la gente que Sí, cree ventajas. y la gente que no, es que partimos de una base de decir, vale, Dios ya me lo ha escrito, si es para mí se va a dar, y si no, pues no. Entonces, ¿qué pierdo yo? Nada. Simplemente voy a por ello y si surge bien y si no, pues no. Yo creo que esa diferencia marca mucho, a lo mejor, volviendo a la pregunta de antes, del éxito de una persona. Muy Para bien. mí va muy ligado fe y éxito, que puede no darse siempre, pero considero que la mayoría de personas exitosas son creyentes, independientemente de la región, pero considero que han tenido una fe en un este superior. Lo hemos hilado todo, ¿eh? No, no, Ha caído literalmente, justo, ha sido buenísimo. totalmente. Nada, y para la última pregunta del podcast ya sería luego un juego que tengo para ti, luego el regalo, luego las preguntas de suscriptores, pero para la última pregunta del Vale. podcast, es verdad. Eh, ¿Cuál es tu sueño? A ver, ¿cómo lo explico? Para no sonar arrogante ni egocéntrico. No, para todas las personas que no te conozcan, a lo mejor suenas así, pero para las personas que te conocemos, yo creo que son varias de las que van a ver este vídeo. Yo creo que saben que Marwen es una persona muy humilde y que no es tan... No es arrogante Claro, pero ya. como va a sonar. Tío, yo es que va a sonar muy estoico todo, ¿no? Pero yo creo que 100%, si he llegado aquí es porque sí que voy a dejar huella en algún ámbito, tío. Lo tengo clarísimo. No te voy a decir que soy campeón del mundo de no sé qué o tal, pero estoy 100% que una de las razones por las que he llegado va a ser para impactar a la gente. Ya sea ámbito político, ámbito del derecho, activismo social. De alguna forma, sé que a raíz, o ya sea de mí, de un equipo que tenga o de X resultados que consiga, van a generar un antes y un después en nuestra sociedad. 100%. Uf, está muy bien. 100%, bro. Muy bien, tío. Y creer en ti mismo Clarísimo, es tío. de las mejores fuerzas que puedes sacar. Al fin y al cabo, con la fe y con todo lo que hemos hablado, seguro que... Seguro. O sea, partiendo de la base, para mí, fe es importante, pero mucha gente tiene fe, pero no tiene creencia en sí mismo, tío. Y para mí son cosas que no tienen por qué ir ligadas de la mano, pero en el momento en el que se alinean, pero es imparable, ¿no? Es imparable. 100%. Vale, vamos con un tipo de juego. Yo te Vale. voy a decir 5 palabras y tú me vas a decir lo que significa para ti en pocas palabras o lo que sea. O sea, tú me dices una y yo te respondo con lo que significa. Yo te O, digo planta, tú me dices verde, por ejemplo. vale. O sea, ¿Vale? una palabra. Eso es. O Vale. algo corto. Vale, vale, perfecto. Vale, la primera. Marruecos. Hogar. Familia. Principio. Religión. Movimiento. Fe. Existencia. Ramadán. Ayuno. Hay uno. Literalmente. Hambre. Hambre, literal. Vale, vamos ahora con... Ah, no sé si te lo había dicho, en todos los podcasts al finalizar, tú Vale. me haces una pregunta a mí, Vale. lo que tú quieras, Sí. de absolutamente lo que tú quieras, y ya ahí finalizaríamos. Pero vamos primero con las preguntas de los suscriptores, son dos, estas son Vale. también algunas son profundas y tal, así Vale. que me das tu opinión. Puede ser corto, no hace falta que te explayes mucho ni lo que quieras, lo que tú quieras realmente. La primera de barra baja Moix, que es un colega mío. Vale. Es difícil ser musulmán en un país como España, donde esa no es la religión principal. No te voy a decir que es difícil, por lo que te he dicho antes, que a veces no he sufrido ese racismo, pero sí que creo que es controversial, porque cuando sueles hacer cosas y tu grupo de amigos son gente que tiene otra religión, se ven raro. Es decir, yo Claro. me voy a un restaurante a cenar con mis amigos y a ellos no les da igual ver la carta. Yo, si no es un sitio que a lo mejor tiene facetas halal o tengo que ver si los platos llevan X cosas de cerdo, etcétera, ya como que choca. A lo mejor te puede limitar incluso en algunas situaciones. El tema de la fiesta, por ejemplo, el alcohol. Yo cuando digo que no he probado el alcohol, mis colegas flipan, en plan, bro, ¿cómo puedes salir de fiesta sin beber? Bueno,
En plan, lo hago. Lo que pasa Te es que, entiendo, ahí ¿sabes te lo que te digo? entiendo. Lo hago, pero eh, simplemente te diría que no es difícil, o sea, no es difícil, pero sí es controversial porque, volviendo a lo de antes, es que esta pregunta siempre me la hacen. ¿Tú eres más marroquí o más español? Tío, pues yo, cuando te digo que soy español, me dicen, bueno, pero tú eres moro, entonces no me dejas sentirme español, y cuando yo me voy a Marruecos, este es el que viene de fuera, entonces tampoco soy español. O sea, tampoco soy marroquí. Entonces llega un punto en el que digo, sí, nací en España, de origen marroquí. Soy Marwan, Interprétalo como quieras, soy bro. Marwan. Literal, interprétalo como quieras, y luego ya cada uno. No, pero en la que has dicho tú, de el alcohol, por así decirlo, sí es verdad que te entiendo, porque realmente no sé cuántos años llevo sin probar ni una gota. O Vale, sea, llevo bastante tiempo. mejor. Eh, ni una gota, o sea, ahora mismo me das una cerveza y me pongo en pedo literal. Vale, Sí, más o menos. Y sí es verdad que te entiendo. Y también, esto es bueno, pero es la única persona que lo sabe. Bueno, ya a partir de aquí lo va a saber todo el mundo. Y lo sabe Dani. Que hubo un momento en el que dije que no iba a, por así decirlo, hacer como una prueba a mí sí, mismo. Iba a ser la prueba de no comer cerdo es verdad. durante un tiempo. Te lo juro que es súper complicado, tío. No, no, ¿Por es qué? difícil, tío. ¿Por qué va a ser súper complicado? Porque todas las comidas de España están, casi todas llevan algo de cerdo. Es lo que te digo, si me dices que estoy en un país árabe, pues te digo, vale, es mi día a día porque la gente no lo come también. Y porque no venden Pero cerdo. en un O sitio sea, occidental, no, sí venden, ¿eh? bueno, Justo, no pero venden que no es tanto. general, justo. Pero en países occidentales, tío, es complicado y ya no te digo encontrar restaurantes halal o comida en plan que de verdad sea el proceso que buscamos, ¿no? Es súper difícil, tío. Sí, sí, por eso la pregunta tiene para mí todo el sentido del mundo, supongo que para ti también, que la gente dirá, pero ¿cómo va a ser difícil ser musulmán? Es difícil ser musulmán y seguir todas esas doctrinas es Sí, complicado porque tienes que buscarlo realmente. Mm, Estuve en ese proceso con él, me hizo quitar el bacon de la hamburguesa para compartirlo. Sí, y lo hizo, porque yo le dije, oye, quiero hacer esto, y ya me dijo, claro, te apoyo, entonces, si lo quieres está muy hacer, tal. hazlo de verdad. Literal, literal. Y me echaba la bronca a Por veces. eso. Me decía, oye, Yo he dejado de comer cerdo. Ay, ¿puedes probar esto? No. es verdad. Ah, es normal, ¿eh? Pero es súper complicado, tío, porque tú estás, por así decirlo, acostumbrado a una dieta. Total, Aquí en España, la dieta mediterránea, con jamón, totalmente. con lo que sea, Que y cuando luego te te lo lo quitan, quitan de golpe, ya no sabes qué hacer. total. Porque a lo mejor en mi empresa, en el restaurante, hacen Sí, comida para los empleados. vale. Te hacen, ¿qué? Una aguja de cerdo con ensalada. ¿Qué comía? Solo ensalada. Y comía solo la ensalada, pasaba de hambre y todo. Hostia, vale. Pero porque no sabía el decir, oye, no puedo comer de cerdo, tal, me Ya, puedes hacer otra cosa porque tampoco voy a hacer eso. ya, 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 Pero ya. sí es complicado, ¿eh? Bastante No, no, sí, complicado. sí, es difícil. No es lo mismo vivir en un país árabe, Totalmente. que te lo ponen todo mucho más fácil porque todos tienen la misma religión, por así decirlo, Justo, que aquí que no es la religión principal. justo. Segunda pregunta de la Daniela barra baja 17, bueno, barra baja Daniela barra baja 17, Gracias. la señorita que está detrás de la cámara. ¿Qué le hicimos entre los dos? Así que nada, la pregunta es, ¿crees que si nos fijamos en el texto de la Biblia y en el texto del Corán, comparten valores? 100%. O sea, si es que para mí es como la continuidad, te quiero decir. Esto suena muy, muy raro, pero es como lo que yo considero de la religión judía con la Torá, luego vino la cristiana para completarla, y la única diferencia que para mí está, aparte de otras cosas, la más sustancial es que nosotros sí que creemos que para nosotros Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el último profeta donde completó lo que viene en la religión del Islam con el Corán, y simplemente los cristianos se quedaron en Jesús. Para nosotros Jesús es muy importante, lo que te estaba diciendo antes. ¿Qué pasa? Que a pesar de que en la Biblia incluso se habla de que vendrá el amado, que no se menciona textualmente el nombre de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sí que se dan como indicios de que vendrá un profeta después, que ellos han decidido no creer en eso, además de, bueno, mi punto de vista de que desde que no quiero sonar tan Sí, sí, controversial, pero desde sí. que considero que está muy no sé cómo se dice, como que está muy Tergiversado. justo, como que la han modificado bastante. Entonces, quitando ese punto que es mi opinión, considero que tenemos cosas muy iguales, muchísimas, que luego, obviamente, otras son más sustanciales que otras, por ejemplo, lo de la Santa Trinidad. Yo, o sea, soy incapaz de concebir lo Sí, de tres personas en una, o sea, por mucho que me lo expliques. Pero quitando eso, creo que, bueno, creo no, estoy seguro de que se comparte muchísimas cosas y luego ya pues es decisión de cómo ha transcurrido la historia el ir matizando unas cosas u otras.
Pero para Claro. mí es como la continuidad. Y al fin y al cabo es creer. Bueno, antes de nada, quería ver, ¿está bien? ¿Va bien el vídeo? Sí, sí, sí. No se ha parado ni nada, ¿no? No, no, no. Vale. Eh, al fin y al cabo es lo que estábamos hablando antes y es lo que has dicho tú. No sé cómo es la palabra, si me lo puedes repetir, por favor, la de leer. Y espera, Vale. Si lees los textos realmente, porque esto yo también lo he estado investigando para hacer este totalmente, podcast, he visto muchísimos podcasts sobre la religión y si te pones a leer y si te pones a pensar realmente Jesucristo y todos los apóstoles y todo lo demás son todos creyentes de un Dios, totalmente, porque antes de Cristo había un Dios y ellos creían totalmente, en Dios. Y al fin y al cabo la palabra musulmán es someterse a la palabra de Dios, o sea que esto es muy extenso y tendrías que leerlo mucho y tendrías que aprender y estudiar, pero realmente Jesucristo también era creyente de la palabra de Dios y se sometía a la totalmente. palabra de Dios, por lo que Que Jesucristo era es musulmán, musulmán. totalmente. Que, o sea, a la gente le da miedo decirlo, o le cuesta decirlo, Sí, porque entiendo por la a lo sociedad en la que está mejor ahora mismo, porque ¡pum! pues, te choca. Explota la Pero es cabeza. que y ahí es donde está otra vez que la gente, y con perdón, hay mucha gente que es cateta en el sentido de que no lee, tío, porque Sí. si tú te pones a leer, el Islam no es únicamente está Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ya está. Tienes que creer en el resto de profetas, en el resto de milagros, en el resto de todos los sucesos históricos que han venido. Y es que para nosotros, Jesús era musulmán. Pero cuando te digo, es que va a sonar chocante, pero es que obviamente era musulmán y dio indicios de que finalmente vendría un último profeta. Lo que pasa es que la doctrina cristiana o los que se encargan de ello, no sé cómo llamarlos, decidieron acostarse aparte. Claro, no sé cómo decirlo, pero yo creo que Jesucristo no era cristiano porque la religión cristiana viene en base a Jesucristo. Claro, es que no tiene Entonces sentido. Jesucristo tendría que creer en Pero algo. es que en el momento en el que tú, la revelación de la Biblia se dio en arameo, bro, y la mitad de los libros son hebreos. En el momento en el que tú estás poniendo un libro 400 años después en un idioma que no fue revelado, obviamente se van a perder cosas. Entonces, Mm, no me puedes decir que no hay similitudes o que una no es la continuidad de la otra cuando directamente ha habido tanta pérdida en el tiempo que es que la gente no se ha parado a realmente hilar las cosas y ver como, al igual que vino Moisés, vino Noé, etcétera, la Torá, la Biblia complementa y desarrolla la Torá, el Corán, si te pones a compararlos, desarrolla y finaliza lo que viene siendo la Biblia. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. Y a ahí ver. está la pelea, pues otra vez entre Occidente y Oriente, entre manchar el A Islam. ver, pero a ver, es lo que tiene. O sea, al fin y al cabo, eh, los textos están ahí y lo que ha pasado es que todas las personas, pues, tenemos una forma de entender las cosas diferentes. Claro, Entonces, pero no yo es creo lo que que es tiene. culpa de nosotros las personas y no de los libros, ¿sabes? Al fin y Pero al yo es cabo, que los ya no creo libros, ni que sean las personas, es... Tú en el momento en el que estás prohibiendo en una sociedad prostitución, alcohol, bro, obviamente, de hecho, si tú te pones a leer proverbios, el alcohol técnicamente no está explícitamente puesto que está prohibido, pero te dice que embriaga y te hace perder los sentidos. Ya es contraproducente. Si tú te pones a leer Deuteronomio, no sé si es 14 o 44, el cerdo está prohibido. O sea, literalmente está prohibido en la religión católica, o sea, en la religión cristiana. Que luego tú quieras coger tus fundamentos y coger unas cosas o no, sí, sí, es no. otra Es cosa. que es así, o Pero en sea, el momento en el que la gente no se pone a leer y volvemos a eso, tú haces lo que siga el rebaño. Yo sigo lo que dice el Papa, vale, pero es que igual se te está modificando, y perdona, con todo mi respeto sí, sí. a una figura importante en una religión, en el momento en el que te modifican las cosas y no te das cuenta, tú simplemente estás siendo un seguidor más de algo que no sabes ni lo que es. No, no, sí, tienes toda la razón. En verdad tienes toda la razón porque yo también he escuchado o sea, he escuchado y he visto esas mismas palabras, sobre todo lo del alcohol. Dice Totalmente. que no te lo prohíbe, Claro, justo. pero que te hace efecto, Contraproducente. eso es. No sé, bro. Así que nada, bueno, pues, esta Ya, ya, no. parte seguro que Me van a funar. los comentarios, así que nada, me te toca que me hagas la pregunta y ya luego te damos ¿Pueden ser dos alguna. o tiene que ser una? No, las que quieras. Porque hay una que la venía pensando y hay otra que me ha salido ahora Dale, dale. con todo el tema. Hay una que la venía pensando y es, bueno, yo contigo lo hablé cuando me dijiste lo del tema del podcast y tal, y es la finalidad, sé que me la dijiste, pero me gustaría que compartiese la finalidad con la que el podcast crees que puede aportar al resto de la sociedad.
No sé, mira, al fin y al cabo, este podcast ya tiene el lema de un micrófono para la gente corriente. Yo creo que es simplemente para que las personas puedan ver otros puntos de vista Vale, o temas de los que no tienen mucha sabiduría, por así decirlo. Por ejemplo, imagínate yo que no sé nada de guerras ni política, escuchar el podcast que hice con mi hermana y con su pareja. O sea, ¿te parece interesante? total, O conocer la vida o de atletas de alto rendimiento, como los totalmente. chicos de judo. Es que es literalmente tanto para esas personas como para los que están aquí, Vale, para que se puedan expresar, para que puedan decir todo lo que piensan, como tú en este caso, para que la gente pueda ver cómo piensa esa cabeza y que le conozcan, y tanto para las otras personas para que puedan entender cómo van ciertas cosas o escuchar un tema interesante o simplemente nutrirse de información que le puede gustar o le puede llegar. A lo vale, vale. mejor hay gente que te está escuchando ahora mismo que a lo mejor es un chico o chica musulmana o musulmán que esté perdido, por así decirlo, en Totalmente, su crisis de fe y diga, joder, pues ese chico me ha ayudado, ¿sabes? A volver a, a creer totalmente, totalmente. Luego, la otra o a pregunta cuestionarse las cosas. que es Ah, que sí que eso. me ha chocado, tío, y como que llevo la mitad del podcast desde que lo hemos dicho pensándolo. Me has dicho que estás muy de acuerdo con X cosas del Islam, bueno, del Islam, sí, del Islam, y con otras de la religión cristiana. Si te pudiese, sé que no es blanco o negro, pero si Mm, te pudieses situar en grandes rasgos en qué es lo que más, sí, lo que más me como, llega, o lo sí, que como más se... lo que más te llega, lo que Vale. más te sientes identificado, cómo lo expresarías? Uf. Yo creo que esta respuesta la sabe Dani. Sí, esta respuesta la sabe Daniela. Yo creo que con el Islam, realmente con el Islam. ¿Por qué? Qué bonito, tío. Porque tanto leer, o sea, por así decirlo, o escuchar, o nutrirme de información, he llegado a ciertos, no, ¿cómo decirte? A ciertas conclusiones, por así decirlo, ¿no? Vale, Como la que hemos hablado de Jesús, que de Jesucristo, al fin y al cabo, creía en un Dios, ese totalmente, Dios es solo único. Es la creencia mía de que solamente creo en un ser, por así decirlo, totalmente. que es Dios. Llámalo Dios, llámalo Sí, como, Alá o como lo sí, quieras llamar. Creo en en ese ser solamente, vale, únicamente, no creo en nada más. Y muchos valores bastante bonitos porque al fin y al cabo eh, tenéis valores bastante chulos y bastante bonitos que siento que me identifican también. Y detrás de cámaras también te contaré alguna cosilla, pero creo que con el Islam, tío, me parece una religión bastante bonita y de la que me identifico. qué bonito, tío. Aunque no soy creyente del Islam porque creo que me faltan mucha sabiduría, muchas cosas que debería saber con respecto a lo que debería y no debería ser Vale, para... pero eso al final es ir aprendiendo y leyendo poco a poco. Y creo que también, bueno, esto me podrías dar un consejo tú a mí, porque creo que también tengo otra cosa que es el miedo a que me critiquen. No sé cómo explicarlo, pero creo que me da miedo a que me critiquen porque después de mucho tiempo Vale. la gente a lo mejor se lo toma como chiste y a mí no me hace mucha gracia, ¿sabes? ¿Dices en ámbito familiar o ¿Familiar o general? ¿No? cotidiano? Vale, a ver, claro, yo, desde mi punto de vista, que yo sí que he tenido la suerte de haber nacido en un seno de una familia musulmana, entonces no tengo eso. Pero yo de amigos que sí que son regresados al Islam y he hablado con ellos sobre esto, creo que hagas lo que hagas te van a criticar. En el fondo, al igual si eres cristiano y coges el Islam, o si coges la religión budista, es lo que quieras, te van a criticar, te van a tirar por loco, o cuando es algo que no está tan normalizado en tu seno familiar, en tu círculo de amigos, etcétera, te van a llamar como el porqué, o sea, vas a quedar como el raro. Pero yo creo que, quitando eso, que 100% te va a pasar, y si te digo que no te miento, creo que tienes que sopesar, y sé que con el tiempo lo harás y te darás cuenta de ello, ¿Qué es más importante para mí? realmente dónde está esa existencia que sé que crees en Dios, pero ¿qué es lo que se asemeja a ti? En el sentido de, si son valores cristianos, oye tú, ole tú, en plan, yo considero que si sigues leyendo, informándote y tal, acabas siendo musulmán y no quiero que suene a No, adoctrinamiento no, ni sí, nada, sí. pero
independientemente de lo que hagas, quédate con que te van a criticar. Y yo haría un poco más esa actitud de egoísta y decir, si esto es con lo que realmente me estoy identificando, a muerte con ello. Que la gente se lo puede tomar a risa. Eso ya quedará entre tú y Dios, porque él sabe las intenciones que tienes tú y no las que tiene el resto. Claro, no, no, sí, sí, aparte, la etapa en la que dejé de comer cerdo unos cuantos meses fue por esto, porque justo estaba preparando tu podcast, leí, escuché y de todo, y dije, tío, yo creo que esto no tiene nada que, o sea, no tiene nada de raro, o sea, Sí, estoy escuchando cosas, estoy leyendo cosas que tienen sentido para mí totalmente. y que me identifico en cierta parte. Así que nada, sí. La verdad es que sí, tío. En algún momento creo que pensaré mejor las cosas y demás. Al fin y al No cabo, te satures, date no, tiempo. al fin y al cabo yo casi que vivo con esa mentalidad, esa Totalmente. doctrina. Yo que lo conozco, lo sé, Solo me totalmente. faltaría terminar Dar ese paso, por de así terminar de decirlo. dar el paso, Yo bro. creo que eso llega con el tiempo, llega cuando realmente confío en que Dios te mandará señales, bro. Y simplemente será en el momento en el que tú te sientas preparado. Eso es una Claro, sensación que no te la va a quitar nadie. La tendrás tú y le darás pues, el paso. pues sí, pues sí. Ha sido buena pregunta, ¿eh? No, no, literal. Me has hecho reflexionar otra vez. Así que nada, vamos con el regalito, ya para finalizar el podcast. Este regalo. Espera, me acerco. Este regalo. Nosotros íbamos a tener el podcast hace ya unos cuantos meses, pero Sí, por por alguna razón tema, o por otra totalmente. se tuvo que retrasar. Y creo que nuestro podcast iba a ser sobre más o menos la época de San Valentín. Creo, recordar. Buah, ¿Por qué? puede ser, ¿eh? ¿Por qué? Porque bueno, el San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, dije, vamos a darle un regalo chulo a, Ya a verás tú. Marwan de amistad y le compré una tacita. Para él, esta la he guardado desde febrero. Hostia, no, no sé qué es, pero te lo Claro, agradezco. es una tacita de un corazón Buah, para mi me colega el tenta Marwan. muchísimo. Ahí para que la vean. Nada, ahora nos haremos la foto para Instagram y demás. Solo decirte que de verdad que muchas gracias, bro, No, a por ti, mi estar niño. aquí, por De tu verdad, tiempo. por invitarme. Creo que me ha gustado bastante la charla. Creo que la gente puede ver otra perspectiva que Que no se normalmente nos ofendan separa. tampoco, que no estamos... Efectivamente, bueno, y si se quieren ofender, pues es el problema de cada uno llevarse a lo personal, ¿no? Pero dejar otra vez claro que ninguno somos sabios de estos temas. Simplemente es nuestro punto de vista y cómo lo hemos vivido Claro. en nuestro día a día. Y yo creo que ahí está, ¿no? Claro, él es estudiante de Derecho, yo soy estudiante de cocina, tampoco es que Literalmente, o sea, somos teólogos ni nada, justo. así que nada, Simplemente que lo disfruten. nada, darte las gracias de nuevo, y gracias por estar aquí. Después de De tanto hablarlo y tanto, sí, tal, se totalmente. hizo realidad, la verdad es que me ha sido mucha ilusión estar aquí y hablar contigo sobre este tema en concreto, y poco más, bro, muchísimas gracias, Muchísimas gracias por invitarme, Rey. y nada, Suerte con el así que podcast. chicos, muchas gracias, darle Chao. cariño, no os critiquéis mucho el vídeo, y si queréis criticarlo, criticarlo, Totalmente. y nada, nos vemos a la próxima. Chao, chicos.